Padre, te damos gracias porque siempre tenemos un corazón agradecido por todas tus misericordias, tu gracia, tu amor, tu palabra y toda la transformación que tú estás llevando a cabo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en tu iglesia. Y queremos, Señor, seguir esta bendición, prolongarla siempre, Señor, y que seamos, Dios, quienes agradecemos en el corazón que nos llames y nos hables y nos despiertes. Amén. Amén. Gracias. Bien, pues justamente quiero que consideremos algo de lo que me hicieron mención, que pongo atención a veces o casi siempre pongo atención, los comentarios que me hacen algunos que no están aquí o algunos que están inclusive, pero que mencionan alguna realidad que se dijo o que no se explicó para ellos, ¿verdad? O a lo mejor para todos, que no se explicó con claridad. Y pues esta vez fue que nos dijeron que de alguna forma Adán está dormido, dice, ¿verdad? Y si Adán hubiera tenido, fíjense, estuvo porque hasta chistoso, me dice, si Adán hubiera tenido 10 años, 8 años, es un decir porque no tiene nada que ver, pero vean la forma en que lo plantearon, ¿no? Dice, si hubiera tenido 8 o 10 años, dice, ¿qué hubiera sido, verdad? Pues lo mueves y lo mueves para que con el movimiento, y le hablas fuerte, y el movimiento, dice, hace que despierte. Dice, pero si tuviese 15, 18 años, ¿qué harías? Y le digo, pues no sé, dime tú, ¿no? Lo que le contesté. Y me dice, pues un baño de un cubetazo de agua, dice, como acostumbraban en mi familia. Un cubetazo de agua fría y párate a la escuela, pues ya tienes 18 años, ¿no? Entonces, me hizo gracia porque yo sé a lo que se refería, ¿no? O sea, ¿por qué no hablas más fuerte y repites algunas cosas para que queden claras? Y le dije, bueno, pues lo voy a tomar en cuenta. Hoy estamos haciendo realidad esto y lo va a escuchar. Y a lo mejor él, porque no está en la congregación, no es de aquí de Puebla, pero ha estado aquí con nosotros algún tiempo. No estoy jugando a la adivinanza, sino que estoy diciendo su realidad. Y pues tiene en cierta forma la razón en que hay que hablar más fuerte. A lo mejor, como digo yo ese fue mi argumento, ¿verdad? A lo mejor hablándole más fuerte, despierta. Y entonces, ¿qué es hablarle más fuerte? Gritarle, no. Dice, o sea, hablarle con una realidad más clara para que se den cuenta que hay que despertar. Entonces, es cierto, inclusive la Escritura lo dice, ¿no? A lo mejor no apunté el versículo, pero dice que es tiempo ya que despertemos del sueño, lo dice la Escritura. Entonces, ¿perdón? No, es en el Nuevo Testamento, inclusive creo, y hay una parte también de Isaías, hay algo que dice al respecto. Pero esto es real, ¿verdad? Porque lo importante es no mecer a los muchachos, al niño, ¿verdad? Al grado de que no se den cuenta de muchas cosas. Entonces, hoy a lo mejor va a ser un poquito de sacudir nuestra forma de vivir, de ver las cosas, para que esta situación beneficie, porque no es un asunto para molestar a alguien, todo lo contrario, es un beneficio para nosotros que se nos hable más fuerte y más claro. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que
no es una vida normal. Ahorita, por ejemplo, les puedo empezar a hablar en chino o en algún idioma así raro, y a lo mejor lo van a asociar con lo que puedo decir hoy, con un lenguaje en chino, porque como que vamos a decir, ¿qué está diciendo la Escritura? No lo entiendo, ¿verdad? O, por lo mismo que estoy con las ideas con las que estoy introduciendo, van a producir que de verdad nos demos cuenta que si somos adolescentes o que ya tenemos aquí, por ejemplo, el grupo de los que estamos ahorita aquí, que somos más de 12, que aunque fuéramos menos, no importa, cuando menos digo yo 12 porque eran los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero si fueran 3, de repente Jesús agarraba nomás a 3, y a los 3 los llevaba a un lugar donde los tenía que despertar. Si se acuerdan, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? A la transfiguración, exactamente. Entonces, esta realidad fue prematura, y yo puedo pensarlo, ¿verdad? Pero para ¿qué importa lo que yo piense de que Jesús haya llevado a sus discípulos prematuramente a ver una escena sobrenatural en todos los sentidos? O sea, si se acuerdan las 2 o 3 veces que manejan Mateo, Marcos y Lucas la transfiguración, que por supuesto, que por cierto Juan no la maneja, y hemos explicado alguna vez por qué. Ahorita lo volvemos a tocar para que veamos qué tiene que ver que él no la haya tocado. Pero el que Jesús se haya llevado a sus discípulos y los 3 hayan tenido en cierta forma una interpretación diferente, pero aún así, a pesar de que era una interpretación diferente, era una impresión, valga la redundancia, impresionante, ¿ok? Era impresionante lo que ellos pudieron percibir. Y miren que para haber vivido eso y haberlo reducido en unas frases, pues se hace uno a la idea de que no fue tan impactante, o en el momento fue impactante, pero se quedaron como en la inopia, ¿verdad? O sea, en una nube donde, ¿para qué lo haría Jesús? ¿Quiso apantallarnos? Pues no, ¿verdad? ¿Para qué lo haría el Señor Jesús? Pues con algún motivo claro, ¿no? Con algo muy importante. Entonces, lo que tenemos que unir o hilar es que cuando la Escritura nos dice con mucha claridad, y que lo hemos mencionado acá y lo hemos manejado con mucha soltura, con mucha elocuencia y con verdad, es que la Escritura nos dice que Jesucristo es el que vive en nuestras vidas hoy en día. De modo que si alguno sabe que su nueva criatura es, ¿verdad? Es una nueva criatura. ¿Cuál es esa nueva criatura? ¿Ok? Lo importante es que, pero Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Hay veces que le dice, la versión dice al revés, y hay veces que dice del otro lado, dependiendo de la versión. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y luego, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Son las 2 versiones, ¿verdad? Hay más todavía. Pero si tú te vas al fondo de esto, ¿qué estamos experimentando? Un tremendo sueño. Un tremendo sueño. Estamos en un dormir espiritualmente que puede caber dentro de la vergüenza. No de la vergüenza en el sentido de grosero, ¿verdad? Sino en el sentido de no despertar a una situación a la que el Señor nos está llamando, y que ni aún los discípulos, ¿verdad?, hicieron mucha mención al respecto. Yo les decía, excluyo a Juan, que no habla de la transfiguración, y que lo presenció porque fue de los que fueron llamados, y que no haya tocado el tema. Tú dices, está fuera de serie.
¿Por qué se hace esa situación? ¿Por qué se vive esa realidad? Entonces, es porque Juan todo ya lo ve desde ahí. Juan ya lo ve todo desde ahí. O sea, él empieza con un rollo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y empieza a decir una situación que tú dices, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? ¿De qué está hablando? De una realidad, pero es una realidad en la que él ya estaba viviendo. O sea, él no empezó con la chanchada, vamos a decir, por decir un término, ¿verdad? De Jesús nació en el Belén y en el pesebre, y estaban ahí los animalitos, y vinieron los magos y los reyes magos, que son los reyes, no son magos, no sé si sean magos o no, pero ellos empiezan sus evangelios de una manera más casera, de una manera más trivial, ¿correcto? Y lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que hay que darnos unos cubetazos. O sea, ya no estamos... Aquí yo creo que los que menos tiempo tienen en Cristo, podríamos decir 1, 2, y párenle de contar. De ahí, los que menos tienen son, por ahí veo 2 ojitos ahí atrás, ¿verdad? Que tienen cuando menos 5 o 6 años de estar en la fe. Y estos 2 que estoy mencionando aquí son que acaban de entrar en la realidad cristiana de hace 2 meses a lo mejor. ¿Cuánto tiempo tienes, mi reina? 3 a 4 semanas. 4, un mes, ¿verdad? Y nuestra hermana Lupita, que también tendrá aquí con nosotros, ¿qué tiempo? ¿Como 2 años? Como 2, 3 años, ¿correcto? Son los más jovencitos de entre nosotros. Son los más jovencitos de entre nosotros. Entonces, si estamos hablando de que a Adán habría que despertarlo con una cubetada de agua, pues ya estamos en edad. ¿Ok? Ya estamos en edad la mayoría de los que estamos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a qué me estoy refiriendo y por qué la Escritura es una situación que nos va cambiando y nos va metiendo más y más a ese despertar que nosotros tenemos que vivir. ¿Ok? ¿Por qué? Por nuestra conveniencia absoluta, ¿ok? O absolutamente. Romanos 12:2 dice, por ejemplo, no vivan según el modelo de este mundo. A algunos nos va a caer así como de cubetada de agua, ¿verdad? No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie sus vidas con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para nosotros o para ustedes, y también lo que es bueno y perfecto. Amén. ¿Ok? Entonces, ya estamos hablando de que tenemos que dejar una realidad en la que nosotros éramos los que pensábamos, y según lo que pensábamos, hacíamos, ¿correcto? Ahora ya no. Ahora, si tú te levantas, puedes empezar a trabajar con tu vida. ¿De cómo? De una manera distinta, ¿ok? De algo que cambia tu vida, que transforma tu vida. Y sí hemos experimentado, todos los que estamos aquí, cambios, ¿verdad? Cambios, pero llega un momento en donde hay un estancamiento, y eso es a lo que tenemos que llegar hoy, ¿ok? Entonces dice este versículo, que es muy poco conocido porque obviamente es de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿ok?, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto es algo que ya empieza a mover. ¿Ok? Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, me salvó el Señor porque vio que yo era justo. ¿Ok? O porque le simpaticé, o por lo que ustedes quieran, ¿verdad?
¿verdad? Pero no es que nos salva por ello, ¿verdad? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Ok? Ahí está el cubetazo de agua, ¿qué es? Dice, lavamiento. O sea, que quiere que estés constantemente lavándote con una realidad distinta. No bañándote, no lavándote las manitas, ¿verdad? Eso es de este mundo. Lo nuevo, lo del nuevo mundo, lo de la nueva realidad es, dice, que nos lava con la regeneración, ¿ok? Tu mente tiene que ser regenerada, o sea, nuevamente a generarse otra, una distinta, que no piense igual a lo que tú pensabas, ni cuando eras medio cristiano o empezabas de cristiano o avanzabas en tu cristianismo. No, eso no es todavía más fuerte, porque ahora dice, no solo regeneración, sino una renovación por el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué es el que tiene que estar trabajando en tu vida hoy en día? Esto, ¿ok? Entonces dice, examínense a ustedes mismos, pero ese es 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Ahí ya empieza un poquito más escabrosito, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer diariamente? Examinarte, ¿verdad? Y ponerte a prueba para ver si estás firme en tu fe. Tú tienes que estar firme en la fe. O sea, ¿qué es firme en la fe? Eso es algo muy importante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pasen con confianza. Ok, entonces dice 2 de Corintios 13:5, examínense ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en la fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive ya en ustedes, a menos que no pasemos pruebas. ¿Ok? Porque Cristo mora en nosotros para hacer nuestra vida. ¿Cuántos objetivos tenemos nosotros en la vida? Muchos planes, muchas intenciones. Si somos jóvenes, no solo en la fe, sino jóvenes en edad, hay una situación aquí que está pesando, ¿ok? Dice, porque Cristo mora en nosotros para hacer nuestra vida. Tenemos nosotros, independientemente de lo que tú hayas estudiado, de lo que la labor que tú ejerzas en tu vida, la situación que tú crees que te mantiene, la que tú crees que te sostiene, la que tú crees que te está dando vida, todas esas, atrás, afuera, porque es Cristo el que vive en ustedes. Amén. Es Cristo. ¿Dónde estaba la mirada de Cristo? ¿En hacer muchos discípulos? No. Los discípulos van a venir por añadidura. Y los discípulos que se junten es porque el Señor me los puso, dice el Señor, ¿verdad? Y Él los trajo, y cada quien es llamado como los que estamos aquí. ¿Correcto? Pero, ¿es esto cierto? Mora en nosotros para hacer Él nuestra vida. Ok. La razón principal de su morada consiste en que Él sea nuestra vida. Amén. Ok. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Empezar a disminuir lo mío para que lo de Él crezca. ¿Correcto? Entonces,
¿Qué es lo mío? Lo mío es todo lo que me apasiona, todo lo que me gusta, todo lo que me atrae, todo lo que me distrae, todo lo que tú quieras, porque cada quien tiene su propio mundo. Lamentablemente entre los cristianos todavía existe esto. Todos tenemos nuestro propio mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo sería el cubetazo de agua hoy para nosotros? Shh. Despierta. Tú no tienes mundo. Tú no tienes propia iniciativa para nada. Lo que sabes y aplicas está bien, pero no es lo tuyo, no es tu motivo principal para vivir. Vamos a pensar el negocio de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Ese es mi sustento? No. Nuestro sustento, ¿qué tal cuando estábamos, fíjense, en nuestro primer amor? Y que estamos hablando de bebés, de niños, ¿verdad? O sea, de que recién te entregaste a Cristo y entonces quieres ir todas las veces a la iglesia, quieres todos los días hacer, en ese entonces, alabanza, era todos los días estar leyendo la Biblia, era un reto que teníamos de leer la Escritura, como a mí me habían dicho, tienes que leer la Escritura, ¿sabes qué? 4 veces cuando menos para medio tener claro el panorama. Mentira también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puse a leerla y simple y sencillamente había cosas que me estaban hablando en chino, como les dije al principio, ¿verdad? Y entonces alguien llegó y me dijo, hermano, ese consejo no estuvo tan sabio. Tú tienes que leer 3 veces el Nuevo Testamento y entonces el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque el Antiguo Testamento habla de 1000 temas que si tú no tienes claro lo que es principalmente de Cristo en tu vida, no vas a entender eso. Y entonces cerré, que ya yo iba por ahí, que por cierto estaban bien aburridos, de Crónicas, y dije yo, bueno, pues entonces me salto de Crónicas de nuevo al Nuevo Testamento, y yo ya había leído los 4 evangelios, y entonces me puse, pero estaba yo en el primer amor. ¿Ahora estás en tu primer amor o ya lo perdiste? Porque la Escritura habla en Apocalipsis, ¿verdad? Que dejaste tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Y eran personas maduritas. Para estar escritas ahí en las iglesias de toda Asia, ¿verdad? Tiatira, Pérgamo, todos ellos, pues era una cosa ruda. Entonces, otro hermano que me habló y que me volvió a decir, hermano, sigo leyendo el mensaje que se dio creo que un miércoles aquí, dice, y todavía no lo acabo de diluir. Dice, de verdad, hermano, eso ¿podrías volverlo a predicar? Le digo, mira, no te preocupes, te lo predico a ti, pero predicarlo otra vez en el grupo, digo yo, ni me va a salir igual, ni mucho menos, ¿no? Pero la insistencia de él era que se había hecho la gracia de las gracias, favor de los favores, misericordia de las misericordias, nada de esfuerzo para ninguna forma de vivir, nada de que estuviera, nada más, no dejando entrar lo malo, que fuera lo que no es de este mundo, nada más no dejándolo entrar. Y dice, y eso, dice, a mí me despertó, hermano. Le digo, te cayó el cubetazo, como dijo el otro, ¿verdad? Te cayó la cubetada de agua, qué bueno. Es que nunca me imaginé que yo tenía que dejar de hacer esfuerzos, dejar de hacer aquí, hacer allá, esto, lo otro. Dice, sino que entrar en una realidad donde es Dios el que ha programado mi vida para esto. Amén. Es Dios el que ha programado tu vida para esto. Mencionábamos las mariposas, mencionábamos las aves, ¿verdad? Que emigran. ¿Qué tanto esfuerzo hacen? No hacen esfuerzo. Ellas están programadas.
La mariposa se hizo, el gusano se hizo mariposa porque tenía mucha sabiduría y porque tenía muchos esfuerzos. No, está programada, y están los dos tipos de las aves y de la mariposa. Son el tipo de vivir en lugares celestiales y dirigirse hacia donde ya están programados. A ver, ¿quién se acuerda de una palabra que usamos ahí? No. Intuitiva, de una manera intuitiva, quiere decir que quitas de tu cabeza tu intelecto porque sobrepasa esa realidad. Y hasta nos buscó Gabriel, ¿verdad?, la palabra intuitivo, y justamente en el Google decía, ¿verdad?, si alguien que después de que pudo haber utilizado su mente, no llegaba a eso, sino que estaba programado ya para hacerse así. Entonces, ¿qué esfuerzos estamos haciendo? No tenemos que hacerlos. Es decirle que no a nuestras realidades de pecado, a nuestras realidades de tinieblas, a nuestras realidades de que yo quiero ser Juan Camaney en cualquier área de tu vida, porque estás cambiando la realidad de Cristo por la tuya. Y entonces es que empiezan los problemas. ¿Cómo puedes que el Señor, que te tiene intuitivamente preparado para hacer una cosa gloriosa, te ve a ti en un charco de lodo y te guste estar brincando en el lodo? Suelta el lodo y va a seguir lo intuitivo de parte de Dios a trabajar con una potencia inimaginable. O sea, no es imaginable la potencia con la que Dios quiere trabajar con tu vida y darte salvación y gloria y honra y poder y comunión con Dios y vida nueva y todas estas cosas. Amén. Esto es lo que Dios quiere. Y no que la andes sufriendo en todos los sentidos por todo, porque unos sufren por unas cosas, otros por otras, pero todos porque estamos encabulados, encarcelados en un sueño. Y entonces me dice, hermano, si tu próxima predicación no es de cubetada de agua, por eso le estoy cumpliendo al hermano, porque es un hermano que muestra en su corazón que es, aunque ni predica ni hace nada, pero es el que cuando suena el evangelio de buenas nuevas verdaderas, me dice los comentarios, y está por venir. Voy a tener que, vamos a recibirlo pronto, y viene. Y lo vamos a tener dando ese testimonio, ¿ok? Entonces, es importantísimo, ¿correcto? Entonces, vamos a leer ahora capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, para que tú estés en esa realidad, es porque vive Cristo en tu vida. Sí, amén. Y dice el verso 14, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. A los cristianos les vamos a echar un cubetazo de agua. ¿Por qué, hermano? Porque ¿alguno ha dado testimonio de ver a Dios? A lo mejor piensas que sí, pero nunca has parado aquí a decir, hermano, yo vi a Dios hoy en la mañana. Si estás en Cristo, lo estás viendo. Amén. Si estás en Cristo, dice, otra vez, 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que estamos viendo? A Dios. Amén. Esto le voy a decir el comentario. Es la cubetada de agua. Porque vemos todo,
Vemos todo lo de este mundo, vemos todo lo que nos pasa, vemos todo lo que nos dice nuestra mente, vemos todo lo que nos pasa en el corazón, vemos todo lo que estamos viviendo, pero no vemos esto. No vemos a Dios. Órale. Hazte a la idea. Hazte a la idea que viendo a Dios, si teniendo comunión de repente con Él, y dices tú, sí, Padre, tú estás en mi corazón, sí, Padre, abro mi corazón y te recibo, sí, Padre, eres mi Dios, eres mi Padre, eres todo lo que tengo, esto, y de repente sientes una paz tremenda, pero ahora dice, lo único que has hecho es verlo. Y nosotros pensamos que es de vez en cuando de verdad se me puso, como dicen, la vida de cuadritos, entonces tuve que reaccionar. Por mi economía, por mi salud, por mi problema, por todo lo que tú tienes, o todo lo que tengamos todos los que estamos aquí. Tenemos una realidad que, ¿qué? Ajena, y creemos que es lo nuestro. Es tremendo. ¿Por qué dice esto el Evangelio? No debía de decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte. Pero lo dice para que despertemos, porque si dice aquí la Escritura, desde ahora, si me conoces a mí, a Cristo, y se supone que Cristo es el que vive en nosotros, entonces conoces a Dios, le has visto. Le has visto, o sea, ya no es un cuento, ya no es un relato, ya no es una situación que, ojalá se dé. No, dice aquí, le has visto. O sea, está en nuestra presencia, está presente en cualquier momento, siempre, porque estás viviendo en Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o nos regresamos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. En otras palabras, Él quiere que Cristo sea nuestra vida. Ok, aunque su Espíritu es el que pone su vida en nosotros, y aunque su Espíritu es el que nos capacita para conocerle, experimentar y vivir su vida, aún así la vida de Cristo, sea o no sea, que tiene que ser, ¿ok? Aunque mediante su Espíritu nos hace recibir y conocer y experimentar su vida, Dios hace que Cristo sea nuestra vida. El hecho que Dios, mediante el Espíritu de Dios, te haga entender las verdades, es que es Dios mismo. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Todos decimos aquí, tengo el Espíritu Santo. Todos. He hablado en lenguas, he recibido el Espíritu Santo. Hay testimonios de que hay quienes claman a Dios en lenguas para reivindicar el que se opaque tu mente y sea el Espíritu de Dios el que salte, el que brinque, el que brille, el que se establezca, el que es. Eso estamos hablando de que es Dios. Es Dios. Entonces, así que el querer que nosotros estemos en su vida y crezcamos a su imagen y semejanza es Él. Amén. Entonces, qué interesante es que tengamos en el corazón una realidad como la que mencionábamos desde la semana pasada y que nos hace, que nos sacude,
porque aún estamos dormidos. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo de repente. No, voy a hacer como ¿saben qué? Como cuando se nos decía antes, rézate el rosario, y tú creías que eso te iba a dar un fruto, y entonces empezabas a darle al rosario, y cuando te entraba el mal pensamiento, otra vez el rosario, y si te entraba otra vez el rosario, y si te entraba otra vez el rosario, era demasiado, ¿no? O el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, lo decíamos hasta como, miren, yo me lo sé así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, cada día nos falla y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deudan, en nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué dije? El Padre Nuestro. Y me distraje de mi alucine que traía yo en la cabeza. Pero ¿es distraerse o es que Dios está? ¿Habían oído una vez el Padre Nuestro tan rapidito? Dice, yo también me lo sé así, hermano. Podemos decir varios aquí que nos lo sabemos así, ¿verdad? Pero que no es eso el objetivo. O sea, imagínate si, pues, a no ser que el Señor tenga medios turulatos a sus hijos, para que le tengan que echar una perorata cada ratito. ¿Para qué? Para despertar a Dios en su corazón. Cuando está despierto y cuando Él es el que está en tu vida y tiene las armas todas para sacarte de cualquier situación y para ponerte en la mejor situación del mundo, del reino de Dios, de la realidad. Suena así como que de contrapunto, en la realidad del reino de Dios, en la realidad del reino de Dios. Dice Jesús en Juan capítulo 21, versículo 12: venid, comprad trigo, comed sin paga, vino y leche de balde. Como dijo Juan, venid, comprad trigo, comed sin pago, vino y leche de balde, o sea, gratis. ¿Qué te están dando? Vida. Y es gratuita, sin esfuerzos, pero despertándote. Entonces vamos a trabajar con esto del despertar por un ratito, para que entendamos lo que dijimos el miércoles, porque estaban anonadados de verdad muchos hermanos de la predicación del miércoles de la semana pasada, porque se les hizo inaudito que fuese tan gratuito. Increíble que, dice, como los ejemplos que dijiste de las gaviotas y de las mariposas, que no solo la mariposa que se transforma, ¿qué esfuerzo hizo para transformarse? Intuitivamente así se hacen esos animalitos, ¿ok? ¿Y quién hizo que las mariposas llegaran desde Canadá hasta México? ¿Qué esfuerzo tan maravilloso! ¡Qué fuertes son las mariposas! Fue intuitivo, o sea, ellas están programadas. Tú estás programado, tú fuiste ya programado por Dios para vivir en su presencia. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Nada más sacudirte lo malo y decir, tú estás, Padre, y eso es suficiente para que la vida florezca, pero en borbotones. ¿En cuánto? No por botones, dije. Borbotones. Sí, en borbotones, no por botones. ¿Ok? Y luego Jesús vuelve a decirles, ¿verdad? Bueno, es el versículo que leí, pero es otra versión. Díceles Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta fue la escena que se presentó cuando ellos estaban en la playa, ¿verdad? Y de repente Jesús, resucitado ya, era Dios.
es Dios hoy resucitado en tu corazón que te dice, y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, osa preguntarle ahorita al Señor, ¿tú quién eres? Porque sabemos quién es el que está hablando a tu corazón, sabiendo que era el Señor. Y si les dijo, venid y comed, es que estaba la memelera ahí junto. ¿Tú crees? Había chalupas, carnitas. ¿Tú crees que Jesús se refería a que desayunaran de esa manera? Venid y comed, o sea, la vida, cómetela, es tuya. Te la está dando el Señor en su resurrección dentro de tu corazón para que vivas esta realidad en tu vida. ¿Ok? Por último, vamos a leer este salmo. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré? ¿A dónde habrá un lugar que pueda ocultarme? ¿Dónde me quitaré de tu vista? Están sobre de nosotros, hermano. Están sobre de tus huesitos. Y nosotros pensando que ¿qué necesidad tienes de qué? Si subo al cielo, ahí estás tú, y desciendo al abismo, que es la realidad infernal, que quiere decir que pierdes de vista a Dios. Eso es la realidad infernal, simple y sencillamente. Pierdes de vista al Señor. Pero si ahí despierto y me acuerdo de que tú estás presente, ¿qué dice aquí? Ahí estás tú. Ok. Y entonces, por último, ya esto es una realidad muy especial para nosotros que tenemos que abordar como nuestra íntima realidad. Nada en esta vida te puede apartar de Dios. Amén. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por abrir nuestros ojos. Señor, tu palabra no está en chino, Señor. Tu palabra está clara. Y si nos hablan y no entendemos esto, es porque tenemos otros objetivos que no son precisamente lo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a sacudirnos de lo de este mundo y trabajar normal y vivir normal, pero con el corazón, con la conciencia que trae tu Espíritu. Tu Espíritu es nuestra nueva conciencia. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.